Hola, buenas noches. Vamos a iniciar hoy lo que es la primera sesión correspondiente al segundo parcial. Hoy trabajaremos lo que es los diagramas de flujo de datos como elemento para el modelado de procesos. Recuerden que en Sistema de Información 1 estaremos orientados para construir los modelos de procesos que nos llevarán al desarrollo de nuestra aplicación. La implementación a nivel del Sistema de Información 1 se orienta a la gestión de la automatización de los procesos digamos, como se hizo en comparación a base de datos 1 que se orientó a la gestión de datos. En esta presentación estaremos hablando un poco del marco teórico y mañana estaremos haciendo alguna práctica con una pizarra o tal vez hoy. Vamos a ver qué tanto nos lleva el tiempo. Bien, hay un ruido de fondo, espero no les fastidie mucho. El modelo de procesos es una representación de nuestro negocio en el que vemos el componente dinámico de todo sistema. Cuando hablamos de componente dinámico es porque un modelo de procesos nos va a mostrar cómo evoluciona el dato a través de diferentes escalas o secuencias de procesos o tareas que se van a ejecutar para esa gestión de procesamiento de información. Lo interesante del modelo de procesos es que es la visión dinámica de un sistema y la que de alguna manera nos lleva a entender la lógica que tiene el negocio en cuanto a la ejecución de cada una de sus actividades. La técnica para el modelado de procesos se llama diagrama de flujo de datos y los diagramas de flujo de datos es una representación estructurada de nuestro sistema, pero que facilita el entendimiento por cualquier persona. Importante esto, cuando estemos haciendo un modelo de procesos o cualquier modelo, recuerden que el modelo va a ser leído e interpretado por otra persona o por otras personas. De allí que es muy importante cumplir con normas para el dibujo de esos modelos. El dibujar un modelo sin que yo me apegue a los estándares que han sido definidos para ese dibujo, implicaría que otra persona pueda o no entender lo que está leyendo o malentender e interpretar de una manera diferente el modelo. Es algo así como que si un ingeniero civil o un arquitecto, perdón, hace referencia a una pared y el ingeniero civil lo lee como una valla o como una división sencilla, entonces estaríamos pensando de que se va a construir algo que no es lo que realmente se requiere. Entonces, esto es bien interesante de que lo que vamos a modelar o a construir en esta etapa se refiere a como el mapa en el que va a servirle a los programadores para su desarrollo e incluso al personal de QA, que en este caso va a ser el análisis de calidad con respecto al desarrollo que se haya hecho. Los modelos de procesos vamos a manejarlos como modelos lógicos y físicos. Cuando hablamos de un modelo lógico, es una orientación netamente eh, abstraída, por decirlo de alguna manera, manejada solo a nivel de conceptos y que no tiene interpretación física del ámbito o el ambiente en donde se presenta el sistema. Mientras cuando hablamos de modelos lógicos, físicos, nos referimos ya a aspectos que identificamos en el entorno donde se está realizando el sistema y allí empiezan a hablarse de áreas físicas o personas o instrumentos materiales que se utilizan de forma física y que están compuestos y que pertenecen al propio sistema. Para el modelo de procesos, primero se desarrolla un modelo físico y una vez que el modelo físico es validado, es decir, se le muestra al usuario y él lo interpreta como un modelo correcto, pasamos a un modelo lógico. Eh, en la realidad, realmente estas técnicas, como les explicaba, son bastante, de alguna forma, tediosas o laboriosas
y que no llegamos a implementar de manera completa. Por lo que incluso nosotros acá en la materia solamente estaremos haciendo un modelo lógico. Los modelos físicos se aplican sobre todo para sistemas reales en donde yo puedo reconocer los elementos físicos dentro de un área de trabajo. Mientras que en nuestro caso los proyectos que hemos venido trabajando son más pensando en un componente ideal y que pues no tenemos una realidad con el cual podamos dibujar un modelo físico. Por eso solo haremos modelos lógicos de procesos. Acá vemos dos simbologías, dos notación que podemos utilizar para dibujar los modelos de procesos y en este caso la técnica del diagrama de flujo de datos. Del lado izquierdo vemos el autor Gaines Sarson con una simbología bastante sencilla, práctica, al igual que la de Jordan de Marco, en donde algunas de estas son bastante parecidas, si no hasta iguales. Ejemplo, cuando vamos a identificar un proceso en Gaines Sarson, se identifica como un recuadro donde las esquinas están bordeadas, no son esquinas de cuadrantes, de perpendicular, y en la de Jordan se representa como un óvalo. Cuando hablamos de flujo de datos, el elemento es idéntico para las dos simbologías. Cuando hablamos de almacenes de datos, son muy parecidos, lo único que Gain presenta un recuadro en donde le falta una de las aristas para cerrar el recuadro, mientras que Jordan son dos líneas paralelas, en el que en el medio se coloca el nombre del almacén. Las entidades igual van a ser representadas en las dos notaciones de forma similar. Por lo tanto, tenemos cuatro tipos de elementos en un diagrama de flujo de datos: procesos, flujos, almacenes y entidades, entidades externas o fuentes o destinos de nuestro sistema. Las entidades externas representan agentes ajenos a nuestro sistema y son los que de alguna manera intercambiarán con nosotros o materia prima o recibirán del sistema el resultado que genere el mismo. Las reglas en este caso representan personas, organizaciones o sistemas que no pertenecen al sistema, son externos. Las entidades externas se comunican entre sí, esto no se completa en el diagrama. Lo que quiero decirles es que una entidad externa no va a tener un flujo que comunique a una entidad con otra, ya que si existe entre ellas algún tipo de relación o comunicación, es externo a nuestro sistema y por lo tanto no lo vamos a modelar. Solo vamos a modelar lo que está dentro de nuestro sistema. Pueden aparecer en distintos niveles, a veces para mejorar la interpretación o lectura del diagrama, nosotros podemos representar las entidades externas en los diferentes niveles que vamos a hablar más adelante y nos explicaré más adelante. Y suministra información sobre el entorno del sistema o recibe información del sistema. Los procesos, aquí esta simbología de Gaines Sarson muestra un recuadro dividido en donde en la parte superior hay una numeración. Esa numeración me va a dar una idea de cuál es el nivel en el cual me encuentro y también me va a dar una idea de el orden o la secuencia lógica que debe ser ejecutado el proceso, ya que cuando estemos dibujando los diagramas de flujo de datos, vamos a construir una especie de organigrama de procesos. A este organigrama de procesos se le llama HIPO, diagrama HIPO, con H. Y ese diagrama HIPO no es más que un diagrama de jerarquía de procesos, en donde estaremos viendo cómo un proceso se subordina a otro y con la numeración podremos entender cuál es el orden que precede de un proceso con respecto a otro. Entonces, aparte del nombre que nos va a indicar un poco lo que gestiona ese proceso, vamos a tener también una
numeración para entender esa secuencia lógica que debe tener todo proceso. Las reglas de construcción: cuando un flujo de datos entra a un proceso, sufre una transformación. Es decir, si yo tengo un proceso y el proceso es hacer hamburguesas, al entrar vacas al proceso, deben salir hamburguesas. Si entra, no sé, atún, no va a salir hamburguesas de atún, van a salir otras cosas, no sé, sándwich de atún. Pero lo interesante es que el proceso va a generar lo que recibe y sufre una transformación. Por lo tanto, es innecesario que el proceso, de acuerdo a la naturaleza del flujo que entra, va a ser la naturaleza del flujo que genera como salida. Un proceso puede transformar varios datos, es decir, pueden haber varios flujos que entran al mismo proceso y es necesario un proceso como intercambio, como intermediario entre una entidad externa y un almacén. Es importante que una entidad externa nunca va a guardar datos sobre un almacén de datos, sino lo va a hacer a través de un proceso. Ojo con estas reglas porque más adelante las estaremos repasando y estaremos revisando para que sus modelos estén realmente bien dibujados. Los almacenes de datos, en este caso, un recuadro con una arista de un lado sin escribir y dentro de él vamos a indicar una identificación como una especie de símbolo que nos permita enumerar el archivo o el almacén y el nombre de los elementos que se están guardando allí como una especie de entidad. Interesante esto de que les mencione entidad porque los almacenes de datos van a tener mucha relación con los diagramas de entidad-relación y es como uno de los puentes que se utiliza para hacer el cross-checking o la validación cruzada que voy a tener entre el modelo de procesos y el modelo de datos. Por ello, el almacén de datos es esa referencia en donde voy a poder identificar qué procesos estoy generando en mi modelo, qué almacenes de ese modelo de procesos se están gestionando y esos almacenes de seguro van a tener un vínculo con las entidades que he definido a nivel del diagrama de entidad-relación, a nivel del modelo de datos. Entonces, las relaciones que se establecen entre almacenes y entidades es lo que nos va a llevar a validar el cross-checking como referencia cruzada entre lo que es el proceso y el dato. Las reglas de construcción: los almacenes de datos representan información en reposo y es importante que entendamos que un modelo de datos no es más que una representación estática, es una foto que le tomo a mi modelo, a mi sistema real y lo represento de una manera estática, mientras que el modelo de procesos es la representación dinámica de un sistema. Veo cómo fluye. Entonces, ocurre muy seguido que confundo un elemento del modelo de procesos y lo quiero llevar al modelo de datos, o un elemento del modelo de datos lo quiero meter dentro del modelo de procesos como algo dinámico. Entonces no debe ser. Por decirlo de alguna manera, en el segundo parcial a veces yo les pido modelar un proceso y resulta que les doy un enunciado casi de base de datos 1, donde se habla mucho a nivel de las entidades. El asunto es que pareciese de que reconocen las entidades como procesos y empiezan a hacer un modelo que realmente no es una visión dinámica del sistema, sino más bien un algo estático. Y por ello el modelo pudiera estar muy mal interpretado. Interesante que separen esos elementos. ¿Qué es dinámico? ¿Qué es estático? Dinámico lo que tiene que ver con procesos, tareas, actividades que llevan alguna secuencia, orden, lógica de procesos para evolucionar, mientras que estático es una referencia pragmática de un elemento que va a ser guardado para que ese dato sea recuperado en el futuro. Bien, entonces
separemos los dos elementos para que no tengamos inconvenientes al desarrollo de nuestros modelos. El flujo de datos, una flecha donde da solo una de los extremos, tiene la flecha, y es para darle un sentido, una dirección hacia dónde va el flujo, en qué sentido va. Los flujos de datos todos deben tener un nombre. El nombre me va a indicar qué elementos de datos están dentro de ese flujo. Por ejemplo, yo puedo tener un flujo de datos llamado datos de estudiante. Y dentro de datos de estudiante, pues estará el nombre del estudiante, el apellido del estudiante, la cédula del estudiante, la fecha de nacimiento, en fin, datos referidos al estudiante. Pero yo no voy a dar en el diagrama, no voy a escribir todos esos datos para que sea difícil de leer, sino lo consolido en un solo flujo que puede ser datos de estudiante. Más adelante, cuando estemos haciendo el diccionario de datos, voy a indicar que datos de estudiantes se conforman por nombre, cédula, apellido, fecha, género, todos los datos que identifican a un estudiante. Entonces, eso ayuda como para que el diagrama de flujo de datos sea sencillo y podamos entenderlo de manera más rápida. Los flujos de datos, fluye la información conocida, es una manera en que un dato es trasladado de un proceso a otro, o de un proceso a un almacén de datos, o de un almacén de datos hacia un proceso, o de un proceso hacia una fuente o destino. Los datos no pueden ser creados ni destruidos. Conecta con el resto de los componentes. Cuando un proceso almacena datos, la flecha de flujo se indica en la dirección del almacén, y a la inversa es si el proceso es el que lee los datos del almacén. Los almacenes de datos no cambian ni procesan los flujos de datos. Es decir, si a un almacén le llegan datos de estudiante, de ese almacén van a salir datos de estudiante. Mientras que si a un proceso le llegan datos de estudiante, de ese proceso pueden salir inscripción de estudiante. Es decir, que hubo una gestión o un cambio de la materia prima que ingresó a ese proceso. Entonces, los procesos son los únicos elementos que tienen la capacidad de modificar ese elemento que entró y transformarlo en algo diferente. El proceso flujo almacén, cuando un proceso almacena datos, la flecha de flujos indica la dirección hacia el almacén, lo acabamos de leer, y a la inversa es cuando se consulta. Cuando un proceso almacena y consulta al mismo tiempo, el flujo de datos es bidireccional. A veces podemos hacer flechas en doble sentido cuando vamos a hacer una operación de consulta y actualización sobre un almacén de datos, así como se muestra en esta parte inferior que el flujo, el flujo de datos tiene flecha en los dos sentidos. Los flujos de datos interactivos, cuando dos flujos de datos establecen un diálogo o comparten en una acción de estímulo-respuesta, puede dibujarse como un único flujo de datos de doble flecha, donde ambos extremos llevan el nombre del flujo de datos que representa. En este caso, hay un flujo doble entre el proceso aceptar pago y analizar petición de crédito. Pues este proceso, aceptar pago, le va a solicitar a analizar petición de crédito, la solicitud de crédito, y este proceso le va a retornar al aceptar pago la autorización del crédito. ¿Por qué se hace esto? Esto es más como para darle a entender a la persona que lo está leyendo qué respuesta está recibiendo de alguna solicitud. Es como referenciar. Si yo solicité algo, ¿con qué me están respondiendo? Lo pude haber dejado en dos flujos diferentes. Un flujo en un sentido y el otro como respuesta. Pero no facilitaría la interpretación de que el flujo de solicitud está vinculado con el flujo de la autorización.
Si lo hago en un solo flujo en doble sentido, pues es más fácil de interpretar. Lo más importante que entendamos en esta parte es que los diagramas de flujo de datos tenemos que hacerlos para que sean sencillos de leer, de interpretar, que podamos entender la lógica que estamos queriendo plasmar en ese modelo. Las flechas con doble sentido, con sentidos opuestos que transportan los mismos datos, pueden sustituirse por flechas doblemente encabezadas. Un poco lo que estábamos explicando hace un rato. Pueden haber flechas convergentes o divergentes, porque en algún momento divido un flujo para varios procesos y tal vez dibujar 3 flechas se me haría más difícil que hacer una flecha que luego se desglosa en 3 y cada una de ellas llevará una parte del componente. O no necesariamente una parte del componente, sino también podrá en una sola flecha ver cómo todo el elemento se está asignando tanto a un proceso como al otro. Entonces, es como duplicar el flujo a diferentes procesos. Los DFD no se muestra el control ni el orden de ejecución. Es decir, en un diagrama de flujo de datos no tenemos lógicas ni para condicionar, ni para detener, ni para avanzar en un flujo. Simplemente lo vemos como un proceso continuo en el que no hay detención ni condición. Simplemente se está manteniendo en un ciclo infinito. Se está ejecutando todo el tiempo. Importante la consistencia y en este caso la validación cruzada entre el DFD y el diagrama de entidad de relación que estaba explicando hace un rato, en los que los almacenes de datos pueden representarse por una o varias entidades del diagrama de entidad de relación. Descomposición funcional por niveles y es parte de la primera tarea que haremos. En el caso de un diagrama de flujo de datos, vamos a manejar diferentes niveles. Y cuando hablamos de diferentes niveles, es esa visión helicóptero que vemos en un sistema. Cuando yo tal vez en helicóptero estoy en la parte más alta y veo al sistema como un todo, veo un único proceso. Pero al querer ver detalles, empiezo a descender y ese proceso que se veía como uno solo, se empieza a descomponer en varios procesos. Y es porque estoy llegando a niveles más bajos, donde empiezo a ver detalles de qué elementos componen a otros. Y esa descomposición por niveles me va dando un nivel de visualización tan refinado, tan detallado, que puedo llegar a un nivel mínimo o primigenio de un proceso. Lo recomendable es que nosotros manejemos entre 5 y 7 niveles como máximo dentro de un modelo de proceso. ¿Por qué? Porque si el sistema tiene más de 7 niveles, quiere decir que es un sistema muy complejo y en vez de tratarlo como un único proyecto, más bien manejo varios proyectos para ese sistema. Y es una manera de cómo se gestiona la complejidad. Cuando un modelo tiene muchos niveles, es mejor separarlos para que queden diferentes sistemas y cada sistema sea un proyecto por separado. El DFD de un sistema es realmente un conjunto de diagramas de flujo de datos dispuestos jerárquicamente. Los niveles jerárquicos están determinados por la descomposición funcional de los procesos y la raíz de la jerarquía es el diagrama contexto. Recuerden ustedes que para el primer informe del primer parcial tuvimos que hacer el dibujo de nivel contexto o el diagrama de nivel contexto de nuestro proyecto. Y ese va a ser nuestro nodo principal, como que el nodo raíz del cual se van a desprender el resto de los procesos. Entonces, el diagrama contexto va a ser el padre de todos los demás procesos. Aquí vemos una explicación de lo que les decía. El nivel 0 es el nivel principal o raíz
que se descompone en dos sistemas y a su vez ellos se pueden descomponer en otros como funciones y sus funciones en proceso y los procesos en tarea hasta llegar a un nivel primigenio en el que ya no puedo descomponer porque es una operación básica. Y eso es un poco lo que vamos a trabajar y lo máximo que podemos llegar es a tener 7 niveles. Si tienen más de 7 niveles, hay que disminuir la complejidad de ese proyecto. Diagrama de contexto muestra la totalidad de un proyecto y de alguna manera en dónde está el sistema y quiénes están fuera y quiénes están dentro del sistema. Al igual que cuáles son los archivos de otros sistemas que nos ayudan a alimentar al sistema en estudio. Aquí este primer nivel, diagrama de contexto, ven una entidad A que intercambia flujo con el sistema y una entidad B de la cual recibe flujo del sistema. Pero si yo colocara un alfiler sobre esta burbuja y la exploto, al explotar la burbuja del nivel contexto aparecen 3 subprocesos, el proceso T, el proceso U y el proceso B. Fíjense que se sigue manteniendo lo que llamamos nosotros consistencia, es decir, de la entidad A se sigue recibiendo un flujo X y se le regresa un flujo Y. Ese mismo flujo X se ve en el nivel 0, en el nivel siguiente, en el nivel 1, perdón. En el nivel 1 se ve cómo este flujo X y Y se mantiene visualizándose, pero ahora el flujo X entra al proceso T, el proceso T genera un flujo al proceso U y el proceso U es quien retorna el flujo Y a la entidad A. Por lo que podemos decir que este diagrama está consistente ya que los mismos flujos que entran y salen del nivel anterior se mantienen en el siguiente nivel. Si nos vamos a revisar el flujo con respecto a Z, igual la entidad B recibe del proceso V un flujo llamado Z y es consistente con el nivel anterior, que solamente recibía un flujo. Por lo tanto, es como que si yo al explotar este proceso 0, aparecieron 3 subprocesos, incluyendo un almacén, y entre ellos los flujos de datos que ayudan a intercomunicarse. Pero se da garantía de consistencia con respecto al nivel anterior. Vuelvo a explotar, en este caso, la burbuja 2, el proceso U. Al explotar el proceso U, aparece un proceso D y un proceso E y un proceso F. Pero veamos si es consistente. ¿Cuántos flujos le entran al proceso U? Le entra 1, 2 flujos. ¿Y cuántos flujos salen del proceso U? Sale 1 y 2. Es decir, que si en el nivel 1 entraban 2 flujos y salían 2, igual debe seguir manteniéndose acá. Vamos a ver, en cuanto al almacén, se mantiene la misma cantidad de flujos, uno que entra y uno que sale, y en cuanto a los demás procesos, él suministraba un proceso A y un flujo A y recibía un flujo B. Entonces vamos a ver acá, él sigue recibiendo un flujo B y genera un flujo A. Aquí está mostrándonos al flujo Y, no lo había contado, que está aquí en el nivel anterior. Este flujo Y es también otro de los elementos que venía del nivel anterior, por lo tanto salen 1, 2 y 3. Eran 3 que salen y 2 que entran, ¿sí? En este caso, 1, 2 y 3 que salen y 2 que entran, 1 y 2. Bien. Entonces podemos decir que el diagrama está equilibrado, ¿sí? Es consistente con el nivel anterior. Y por supuesto, al aparecer estos 3 procesos, el D, el E y el F,
van a haber otros nuevos flujos que son nuevos para este nivel, ya que les van a permitir el intercambio entre los procesos que se están apareciendo en este nuevo nivel. Y aquí vuelvo otra vez a explotar, en este caso, la burbuja 2.2. Al explotar la burbuja 2.2, aparece el proceso KLIM con el almacén de datos que se vería manteniendo. Reviso si está el diagrama equilibrado y vemos entonces que tenía 2 flujos de entrada y 1 y 2 flujos de salida. Veamos a ver 1 y 2, 1 y 1, uno de entrada, uno de salida. Aquí está el 1 de salida que faltaba y el otro de entrada que es este H. Entonces vemos que hay consistencia entre un nivel y otro con respecto a los flujos que están entrando y saliendo. Esto es lo que yo reviso muy en detalle cuando ustedes vayan a presentarme el modelo de proceso. Que haya consistencia entre los flujos que están en el nivel anterior al siguiente nivel y que se mantenga equilibrado, que la cantidad de flujos que entraban del nivel anterior se mantengan en el siguiente nivel. ¿Okay? Esto, bueno, la explicación que les acabo de dar del nivel 0, nivel 1, lo pueden leer en detalle. ¿Bien? La descomposición funcional es un poco entender en un solo nivel cómo se intercambian los flujos entre los diferentes elementos de un sistema. Pudiéramos esto dejarlo a un lado en caso de que no tengamos mucho tiempo para desarrollar el diagrama de descomposición funcional. Antes que esto, prefiero más bien dibujar un diagrama de jerarquía de procesos que nos permita entender la evolución de que tiene un proceso y la jerarquía o subordinación entre los procesos. El balanceo era lo que les estaba comentando sobre los procesos y los flujos que se reciben. Este es el diagrama de descomposición, diagrama de jerarquía. En el nivel 0 tengo mi nivel contexto, que al explotar este nivel contexto aparecen el nivel 1, 2 y 3. Ya estamos hablando de un nivel 1. Este nivel 1 lo podemos referenciar de manera rápida porque la cantidad de dígitos que tiene el identificador del nivel me va a dar en qué nivel me encuentro. Cuando exploto el proceso 1, aparecen entonces los subprocesos 1.1, 1.2, 1.3. Y esto es lo que le estaba explicando. El tema de tener un correlativo que me dé la secuencia y la subordinación me indica de que yo no puedo realizar un proceso 2 si no tengo resultados de un proceso 1. Es decir, que la secuencia lógica de mi negocio va primero para el proceso 1 como un primer paso, luego para el proceso 2 y por último para el proceso 3. Es un poco lo que me ayuda a definir el diagrama jerarquía de procesos. Y en el ejemplo se ve cómo se desglosa el proceso de nivel 1, el proceso 3, en 2 subniveles y después el nivel 2 del proceso 3.1 se desglosa en 3 subprocesos para entrar a un nivel 2, perdón, a un nivel 3. Aquí esta parte está mal, vamos a trabajar el nivel de acuerdo a la cantidad de dígitos que haya referido para la numeración de cada uno de los procesos. Bien, esto es una facilidad que debemos construir antes de construir un modelo de proceso, antes de construir el diagrama de flujo de datos. Descomposición paralela es convertir de alguna manera procesos que pueden ser llevados de forma paralela como una referencia de uno en otro que pueden ser ejecutados de manera simultánea. Descomposición funcional del almacén. Los almacenes aparecen lo más tarde posible, es decir, cuando yo vaya a mostrar un almacén es porque ya en ese momento se realizan operaciones sobre el almacén.
y en el nivel superior únicamente cuando son interfaces entre procesos. Una vez que aparezca en un DFD, el almacén debe seguir apareciendo en los diferentes niveles inferiores, ¿sí? En este caso, si aparece en un nivel superior, ya lo tengo que mantener al siguiente nivel. Bien, es un poco lo que nos dice acá. Alcance y limitaciones, que se muestra cómo se particiona un sistema, las entidades externas, los flujos que entran y salen del medio ambiente, almacenes y sus flujos de entrada y salida, funciones, procesos y sus flujos de entrada y salida, que nos muestra estructuras de datos de los flujos, requerimientos de acceso a almacenes, decisiones o iteraciones, manera de hacer los cálculos y magnitud de datos. Nada de esto se muestra dentro de un proceso. Recuerden que es una visión dinámica de mi sistema. Las reglas para dibujar, ojo con esto, y es lo que yo reviso. Incluso en un parcial recuerdo haber colocado una pregunta donde les daba el modelo, el diagrama de flujo de datos, y les pedía identificar los errores. Solo que yo no indiqué la cantidad de errores. Eran 40 errores y la mayoría identificó 10, 15 errores. Entonces, ¿de dónde salen los errores? De estas reglas. Las reglas para dibujar, en este caso identificar todas las entidades, todos los elementos deben tener un nombre, ya sea flujo, proceso, almacén o entidad, deben tener un nombre. Dibujar el diagrama contextual, importante, dibujar el diagrama expandido, es el modelo de diagrama de jerarquía de procesos, identificar los almacenes, relacionar los procesos y almacenes con flujos y ejecutar pasos para que cada vez que se vaya a explotar un nuevo nivel, cumplan con todas estas reglas. Hay unos elementos bien interesantes donde, por ejemplo, si entra un proceso, a un proceso le entra un flujo, lo que salga debe ser consistente con lo que entra, ¿sí? Si hay un proceso que no le entra ningún flujo, pero genera un flujo, eso está mal. Es como que vaya a generar un resultado sin que haya obtenido materia prima. No. Al menos debe haber un flujo de entrada para generar uno o más flujos de salida. Todo proceso debe tener al menos un elemento de entrada y un elemento de salida, un flujo de salida y un flujo de entrada. Si yo exploto un proceso es porque se subdivide en dos o más subprocesos. Bien, no lo voy a dividir en un solo proceso. Bueno, estos son detalles que vamos a estar revisando a medida que incluso hagamos algunas prácticas. ¿Por qué usar DFD? Centraliza y resume la información del sistema, herramienta de comunicación con el usuario, bien interesante. Permite definir límites de automatización y nos da ciertos verbos que nos ayudan a entender el cómo funciona nuestro sistema. Tips para el inicio. Todos los nombres de procesos deben ser frases con verbos. Se debe poseer consistencia en los nombres de los procesos para mantener la visión del sistema y normalmente su implementación se lleva a cabo así. Proceso en el centro, entradas de la izquierda, salidas a la derecha y almacenes hacia la parte inferior. Como una manera de organizar los elementos de un diagrama de flujo de datos.